Y vi una bestia subir del mar, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Apocalipsis capítulo 13 versículo 1. Estas palabras poderosas, llenas de misterio y temor, nos llevan a preguntarnos, ¿qué criaturas extrañas se mencionan en la Biblia? A lo largo de este texto sagrado, encontramos referencias a seres que desafían nuestra comprensión. Desde monstruos marinos hasta gigantes aterradores, las criaturas mencionadas en la Biblia nos invitan a explorar si su existencia es un símbolo espiritual o si, de alguna manera, pudieron haber existido en la realidad. Los relatos bíblicos están llenos de descripciones de criaturas que parecen sacadas de un mundo de fantasía. ¿Pero podría haber alguna verdad detrás de estas historias? Por ejemplo, en el libro de Job se menciona al Leviatán, un monstruo marino que parece indestructible, capaz de respirar fuego y cuyo cuerpo está cubierto de escamas impenetrables. Job 41 lo describe con tal detalle que nos preguntamos si realmente se trata de una mera metáfora o si el autor estaba describiendo algo que, en su tiempo, era considerado real. Pero, ¿qué es el Leviatán? Algunos estudiosos creen que este monstruo podría ser una representación simbólica del caos o del mal, pero otros sugieren que podría haberse inspirado en animales reales, como el cocodrilo del Nilo o algún tipo de dinosaurio marino del que se tenía algún conocimiento en la antigüedad. Esta idea de un leviatán prehistórico no es tan descabellada si consideramos que la Biblia fue escrita en una época en la que muchas especies aún no habían sido descubiertas o comprendidas. No es el único caso. En el mismo libro de Job, también se menciona al Behemoth, una criatura colosal que algunos asocian con el hipopótamo o el elefante, pero cuyas características lo hacen parecer algo mucho más grande y formidable. He aquí ahora Behemoth, que hice como a ti, come hierba como buey. Su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Job capítulo 40 versículos del 15 al 16. La descripción de esta criatura es sorprendentemente detallada, y nuevamente nos deja con la duda, ¿realidad o ficción? El Leviatán y el Behemoth son solo el comienzo. Si miramos más profundamente en las Escrituras, encontramos menciones a los Nefilim, una raza de gigantes que habitaba la tierra en tiempos antiguos. En el Génesis, se nos dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, Génesis capítulo 6 versículo 4, y la pregunta inevitable es, ¿eran estos gigantes seres literales o representaciones simbólicas de algún tipo de poder o corrupción moral? Muchos estudiosos interpretan a los Nefilim como un símbolo de la decadencia humana, pero otros ven en estos relatos vestigios de historias antiguas, de tiempos en los que los humanos podrían haber coexistido con criaturas que hoy solo encontramos en mitos. ¿Podría ser que la Biblia esté transmitiendo relatos de hechos antiguos, disfrazados con el lenguaje y las interpretaciones de la época? Las criaturas bíblicas nos desafían a no solo leer el texto como un documento religioso, sino como un testimonio de tiempos pasados, donde la frontera entre lo real y lo sobrenatural era mucho más delgada de lo que es hoy. Pero, a medida que exploramos más, surgen nuevas preguntas. ¿Qué papel juegan estas criaturas en la teología bíblica? ¿Por qué están allí? ¿Es posible que el simbolismo y la realidad estén entrelazados de una manera que aún no entendemos completamente? Las criaturas misteriosas de la Biblia nos transportan a un mundo donde lo desconocido y lo sobrenatural se entrelazan con la vida cotidiana. Y si bien el Leviatán y el Behemoth son dos de los ejemplos más enigmáticos, la Biblia está llena de otros seres que parecen desafiar cualquier explicación natural. Tomemos, por ejemplo, la visión del profeta Ezequiel en su primer capítulo. Allí describe una serie de seres angelicales conocidos como los querubines, criaturas de apariencia aterradora que poco tienen que ver con la imagen idealizada de ángeles alados que muchas veces se presenta en la cultura popular. Ezequiel los describe con múltiples caras, una de hombre, una de león, una de toro y una de águila. Además, sus cuerpos están cubiertos de ojos, y se mueven de manera enigmática, sin necesidad de girar. Esta representación, casi alienígena, provoca asombro y desconcierto. ¿Qué estaba viendo Ezequiel? Algunos creen que estas visiones son meramente simbólicas, una forma de representar las cualidades de Dios y de su creación, la inteligencia del hombre, la fuerza del león, la paciencia del buey y la velocidad del águila.
Sin embargo, otros han especulado que estas descripciones tan detalladas podrían tener una base en algo que el profeta realmente presenció. El relato de Ezequiel nos introduce a un mundo donde los seres espirituales no siempre tienen la apariencia benevolente que nos imaginamos. A lo largo de las Escrituras, los ángeles no solo son mensajeros de Dios, sino también guerreros terribles y, en ocasiones, ejecutores del juicio divino. En el libro del Apocalipsis, por ejemplo, los ángeles están armados con espadas y trompetas que desencadenan plagas y desastres sobre la humanidad. Este contraste entre las criaturas angelicales bíblicas y la imagen serena y reconfortante que solemos tener de ellos es sorprendente, y nos hace preguntarnos si alguna vez hemos entendido realmente lo que la Biblia quería transmitirnos. Otro ser fascinante es el dragón del Apocalipsis, que aparece en el capítulo 12. Este dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, es identificado como una representación de Satanás, pero la descripción física es tan vivida y detallada que nuevamente nos deja con la duda, ¿es solo un símbolo del mal o había alguna criatura real en la antigüedad que inspiró esta imagen? Sabemos que en las culturas antiguas, los dragones eran vistos como representaciones del caos y del poder destructivo. En este sentido, el dragón de Apocalipsis puede ser una amalgama de mitos anteriores, adaptados para el mensaje bíblico. El uso de bestias y criaturas en la Biblia no se limita solo a seres monstruosos o aterradores. También encontramos criaturas más sutiles pero igual de misteriosas, como las langostas que aparecen en el libro de Joel y Apocalipsis. En Joel, las langostas se presentan como una plaga devastadora, que destruye las cosechas y causa hambre. Pero en Apocalipsis, las langostas se transforman en algo mucho más siniestro, criaturas que tienen coronas de oro en la cabeza, caras como de hombres, cabello como el de mujeres, y dientes como de leones. Estas langostas no solo destruyen, sino que también torturan a las personas durante 5 meses. El Apocalipsis parece regodearse en estas imágenes surrealistas, donde lo real y lo fantástico se mezclan sin distinción. Langostas con rostros humanos, dragones de múltiples cabezas, ángeles con espadas flamígeras. Todos estos seres nos invitan a una reflexión profunda. ¿Hasta qué punto la Biblia está usando estas criaturas para transmitir un mensaje simbólico? ¿O hay algo más profundo y enigmático escondido en sus páginas, algo que tal vez no hemos sido capaces de comprender del todo? Las criaturas mencionadas no solo sirven como herramientas narrativas, sino que parecen tener un propósito en la estructura general de la Biblia, ya sea para advertir, castigar o, en algunos casos, proteger. Sin embargo, lo que estas criaturas representan y si alguna vez existieron más allá de las palabras de las Escrituras sigue siendo un misterio que continúa fascinando a creyentes y estudiosos por igual. Los seres extraños que encontramos en la Biblia no solo habitan en el reino de lo espiritual o lo celestial, también hay criaturas que parecen tener una conexión con lo terrenal, con la vida humana y la historia de la humanidad. Pensemos en los Nefilim, aquellos enigmáticos gigantes mencionados brevemente en el libro del Génesis. El pasaje que los describe es tan críptico como intrigante. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis capítulo 6 versículo 4. ¿Quiénes eran estos gigantes? El texto nos deja con más preguntas que respuestas. La palabra Nefilim en hebreo ha sido objeto de numerosas interpretaciones. Algunos sugieren que significa caídos, lo que lleva a la hipótesis de que eran ángeles caídos o seres de origen divino que tomaron forma humana. Pero, ¿es esta la única explicación? Otra teoría que ha cobrado fuerza a lo largo de los años es que los Nefilim representan una raza de gigantes reales que coexistieron con los humanos en tiempos antiguos. Estas especulaciones se basan en relatos similares que aparecen en otras culturas antiguas, desde los titanes de la mitología griega hasta los gigantes de las leyendas nórdicas. Los gigantes bíblicos podrían, entonces, ser parte de una tradición compartida entre distintas civilizaciones. Sin embargo, lo que hace a los Nefilim particularmente fascinantes es su conexión directa con la narrativa bíblica y la mención de que eran varones de renombre. ¿Acaso estos gigantes eran reyes, guerreros o líderes antiguos,
cuyas hazañas eran tan extraordinarias que sus historias perduraron en la memoria colectiva? El concepto de los Nefilim también está vinculado a otro enigma bíblico, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Este pasaje en Génesis ha provocado interpretaciones divergentes. Para algunos, los hijos de Dios eran ángeles que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, dando lugar a una descendencia híbrida, los Nefilim. Este punto de vista, conocido como la teoría angelical, ha sido adoptado por muchos estudiosos a lo largo de la historia, argumentando que la mezcla de lo celestial con lo terrenal resultó en una raza de seres extraordinarios. Sin embargo, otros estudiosos prefieren una interpretación más simbólica. En lugar de ver a los hijos de Dios como ángeles, sugieren que se refiere a los descendientes de Set, el hijo de Adán, mientras que las hijas de los hombres serían las descendientes de Caín. Según esta interpretación, los Nefilim no serían seres sobrenaturales, sino simplemente una clase poderosa de humanos antiguos. Esta visión se enfoca en el deterioro moral que habría ocurrido al mezclarse ambas líneas, lo que eventualmente llevó al diluvio como castigo divino. Pero, si los Nefilim eran reales, ¿por qué desaparecieron de la faz de la tierra? ¿Fueron exterminados por el diluvio, como sugieren algunos textos? O tal vez sobrevivieron, escondidos en los rincones más oscuros del mundo, hasta desaparecer de la historia humana. La Biblia parece indicar que, aunque los Nefilim eran una amenaza para la humanidad, su presencia no se extinguió completamente con el diluvio. Se mencionan de nuevo en Números capítulo 13 versículo 33, cuando los espías enviados por Moisés para explorar la tierra de Canaán regresan aterrorizados, afirmando haber visto gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Esta referencia sugiere que, incluso después del diluvio, los ecos de los Nefilim perduraron en la memoria y el temor de los pueblos antiguos. Más allá de los Nefilim, los gigantes aparecen en otras partes de la Biblia. El más famoso de todos es, sin duda, Goliat, el campeón filisteo que se enfrentó a David. Aunque su altura es descrita con precisión, se dice que medía más de 3 metros, Goliat no es presentado como una criatura sobrenatural, sino como un guerrero formidable de carne y hueso. Sin embargo, su conexión con los antiguos Nefilim es innegable, y su tamaño descomunal lo coloca dentro de este linaje de gigantes que, de alguna manera, parecen haber sobrevivido al diluvio. Estas criaturas gigantes, ya sean Nefilim, hijos de Anac o guerreros colosales como Goliat, nos llevan a reflexionar sobre cómo las culturas antiguas veían la relación entre lo humano y lo divino. ¿Eran simples exageraciones literarias o tal vez representaciones simbólicas del poder, la corrupción y el temor? ¿O existió realmente una raza de gigantes que coexistió con la humanidad, dejando una marca indeleble en la historia y las leyendas? Cada una de estas posibilidades alimenta el misterio, dejando un rastro de preguntas sin respuestas definitivas. La Biblia no solo habla de gigantes y monstruos marinos, sino también de seres que parecen desafiar las leyes de la naturaleza tal como las entendemos. Entre ellos se encuentran las criaturas aladas, seres que, a lo largo de las Escrituras, aparecen tanto en visiones proféticas como en relatos históricos. Estos seres no siempre son fáciles de interpretar, pues a veces parecen una mezcla entre lo celestial y lo terrenal, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué papel juegan estas criaturas en el marco de lo divino? Uno de los ejemplos más impactantes son los serafines, que aparecen en el libro de Isaías, capítulo 6. El profeta describe cómo, durante una visión del trono celestial, ve a estos seres alados. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, Isaías capítulo 6 versículo 2. La imagen es, cuanto menos, asombrosa. No son las figuras angélicas que hemos aprendido a imaginar, sino seres de gran poder que parecen estar en constante movimiento, ocultando partes de sus cuerpos mientras ejecutan una función específica. ¿Qué representan estos serafines? Algunos estudiosos sugieren que, al igual que otras criaturas bíblicas, los serafines son representaciones simbólicas de la santidad y el poder de Dios. Pero la descripción tan detallada de su apariencia y comportamiento hace que parezca más que una simple metáfora. El número de alas,
el hecho de que cubran sus rostros en presencia de la gloria divina y su proximidad al trono celestial nos da pistas sobre su naturaleza, pero sin revelarnos completamente su propósito. El nombre mismo de serafín está vinculado a la idea de fuego, lo que nos lleva a asociarlos con la pureza y el juicio divino. Otro ser alado mencionado en la Biblia, aunque de una naturaleza completamente diferente, es el ángel exterminador que aparece en varios pasajes, como en el libro del Éxodo. Este ángel es el responsable de la 10ª plaga de Egipto, en la que Dios envía la muerte sobre los primogénitos de los egipcios. Aunque no se le describe con detalle físico, su función es clara: ejecutar el juicio divino sobre los enemigos de Israel. La figura del ángel exterminador refuerza la idea de que no todas las criaturas aladas son mensajeras de paz. Algunos son guerreros temibles que cumplen órdenes específicas, a menudo destructivas. Estos seres alados también se cruzan en relatos donde parecen tomar forma humana. En Génesis 18, por ejemplo, 3 hombres que más tarde se revelan como ángeles visitan a Abraham para anunciarle el nacimiento de su hijo Isaac y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lo interesante de este relato es que, en principio, Abraham no parece darse cuenta de que está hablando con seres divinos. Los ángeles aparecen como hombres comunes, comiendo y conversando, hasta que sus verdaderas intenciones se revelan. Esto plantea una pregunta intrigante: ¿cuántas veces en la Biblia podrían haber aparecido ángeles sin que sus protagonistas lo supieran? No solo en la Biblia, sino en muchas otras culturas, las criaturas aladas se asocian con lo divino, lo celestial. Y aunque en algunos casos parecen actuar como intermediarios entre Dios y los humanos, en otros momentos se presentan como figuras independientes con gran poder y responsabilidad. En el libro de Zacarías, por ejemplo, hay una visión de una mujer con alas de cigüeña que vuela dentro de un recipiente sellado. Esta imagen, tan extraña y simbólica, parece representar la iniquidad siendo transportada fuera de Israel. Aquí, el simbolismo es claro, pero las imágenes utilizadas nos desafían a interpretar qué tipo de seres podrían haber inspirado tales visiones. Los querubines, otro tipo de criatura alada, también son mencionados en diferentes partes de la Biblia, como en el Arca de la Alianza y en la entrada del Jardín del Edén. En Éxodo capítulo 25 versículo 18, se describe cómo 2 querubines de oro debían ser colocados en la tapa del arca, con sus alas extendidas cubriéndola. Estos querubines, guardianes del lugar sagrado donde la presencia de Dios moraba, son un reflejo de la importancia de la divinidad en la vida del pueblo de Israel. ¿Qué los diferencia de los serafines? ¿Son simplemente otra representación de lo celestial o cumplen un propósito distinto en la jerarquía espiritual? La repetición de criaturas aladas en distintas historias bíblicas nos lleva a preguntarnos si estos seres eran algo más que simples representaciones simbólicas. ¿Podría haber existido una creencia más antigua, tal vez compartida entre distintas culturas, sobre seres capaces de volar que no eran exactamente humanos ni dioses? O quizá estas criaturas fueron creadas únicamente como herramientas para transmitir ideas complejas sobre el poder, la justicia y la santidad. Las criaturas aladas de la Biblia, desde los serafines hasta los querubines, pasando por los ángeles y otros seres voladores, siguen siendo un enigma. Su aparición en relatos tan variados sugiere que su presencia no es meramente decorativa, sino que tiene un significado profundo en la narrativa bíblica, un significado que aún hoy tratamos de descifrar. Entre las criaturas más intrigantes de la Biblia, hay una que se destaca por su simbolismo y su profundo impacto en la narrativa apocalíptica, la bestia de múltiples cabezas descrita en el libro de Apocalipsis. Esta criatura ha fascinado a teólogos, estudiosos y artistas durante siglos, y su interpretación sigue siendo objeto de debate. En Apocalipsis capítulo 13 versículos del 1 al 2, se nos presenta una imagen aterradora: vi una bestia que subía del mar, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Este monstruo no solo desafía nuestra imaginación, sino que está cargado de simbolismo sobre el mal, el poder y el caos. La bestia de Apocalipsis no es simplemente una creación grotesca para aterrorizar a los lectores. Su diseño parece cuidadosamente elaborado para transmitir un mensaje específico.
Los 7 cabezas y los 10 cuernos han sido interpretados como símbolos del poder absoluto y del dominio de las fuerzas del mal sobre el mundo. Cada uno de los cuernos con una diadema puede representar reinos o gobiernos que se alinean con las fuerzas de la oscuridad, mientras que las cabezas simbolizan la naturaleza multifacética de esta entidad maligna. Muchos estudiosos consideran que la bestia es una metáfora de los imperios corruptos y las autoridades opresivas que dominaban en la época en que fue escrito el Apocalipsis. El libro fue creado en un contexto de persecución, con el Imperio Romano ejerciendo un control férreo sobre el mundo mediterráneo. De este modo, algunos ven a la bestia como una representación de Roma y su sistema de gobierno, mientras que otros sugieren que podría ser una figura más abstracta, encarnando cualquier forma de poder corrupto y desmedido que oprime a los fieles. Sin embargo, otros han tomado un enfoque más literal. ¿Podría la bestia de Apocalipsis estar basada en mitos anteriores sobre criaturas monstruosas? A lo largo de la historia, diferentes culturas han contado relatos sobre dragones o monstruos de múltiples cabezas que representan el caos primigenio. En la mitología babilónica, por ejemplo, se habla de Tiamat, un dragón que simboliza las fuerzas destructivas del caos. Algunos han especulado que estas historias ancestrales influyeron en la visión de la bestia en el Apocalipsis, dándole una resonancia más profunda entre los lectores de la antigüedad. Lo fascinante de la bestia de Apocalipsis es cómo su presencia no es meramente decorativa. La bestia tiene un papel activo en el desenlace de los acontecimientos apocalípticos, siendo un instrumento clave del anticristo y del dragón, Satanás, en su lucha contra las fuerzas del bien. Es un símbolo de destrucción, pero también de tentación, ya que la bestia recibe adoración y poder de los habitantes de la tierra. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Este pasaje sugiere que la bestia no solo es un enemigo físico, sino también espiritual, capaz de corromper las mentes y los corazones de las personas. En este contexto, la bestia puede ser vista como una advertencia sobre los peligros del poder sin límites y la idolatría. El libro de Apocalipsis es conocido por su lenguaje lleno de simbolismo y sus advertencias sobre el juicio final, y la bestia encarna el desafío último que los creyentes deben enfrentar antes de la segunda venida de Cristo. Pero más allá de su función teológica, la descripción de la bestia también nos invita a preguntarnos si estos relatos podrían haber sido inspirados, en parte, por visiones reales o imaginarias de criaturas extrañas y aterradoras que alguna vez ocuparon la mente de las civilizaciones antiguas. El concepto de una bestia de múltiples cabezas no es exclusivo de la Biblia. En la mitología griega, encontramos a Hidra, un monstruo con varias cabezas, cada una de las cuales crecía de nuevo si era cortada. Hidra, como la bestia de Apocalipsis, representa el mal perpetuo, una fuerza que parece imparable y que renace cada vez que es derrotada. Esta idea de mal que se multiplica y adapta resuena en la figura bíblica de la bestia, haciendo eco de los temores ancestrales sobre el caos y la destrucción. Además, la relación entre la bestia y el dragón en el Apocalipsis es crucial. El dragón, una representación clara de Satanás, otorga su poder a la bestia, convirtiéndola en su agente en la tierra. Este vínculo entre el dragón y la bestia sugiere una conexión profunda entre lo que es celestial y lo que es terrenal, mostrando cómo el mal puede manifestarse en diferentes formas y niveles de la existencia. La bestia, aunque visible y física, tiene raíces en el reino espiritual, y esto añade una capa de complejidad a su naturaleza. La imagen de la bestia de múltiples cabezas no solo evoca temor y asombro, sino que nos desafía a considerar qué formas puede adoptar el mal en nuestro mundo. ¿Es la bestia una advertencia sobre los peligros de los imperios terrenales o un símbolo de las fuerzas espirituales que buscan corromper el alma humana? O tal vez es ambas cosas al mismo tiempo, uniendo lo simbólico y lo literal en una criatura que sigue fascinando y desconcertando a la humanidad. Si hay una criatura que no solo ha generado temor, sino también un profundo sentido de curiosidad en las mentes de los estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos, es el Leviatán. Mencionado varias veces en la Biblia, esta criatura es una de las más enigmáticas y poderosas de todas las que se describen. En el libro de Job,
el Leviatán aparece como un ser imponente que habita en las profundidades del mar, y la descripción de sus características es simplemente aterradora. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices, o agujerearás con garfio su quijada? Job capítulo 41 versículos del 1 al 2. La descripción que sigue en el capítulo 41 de Job pinta una imagen de una criatura que ningún ser humano puede dominar. Su estornudo echa lumbre, y sus ojos son como párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. Job capítulo 41 versículos del 18 al 19. El Leviatán parece más un dragón que cualquier criatura marina que podamos imaginar. Tiene escamas impenetrables, su sola presencia inspira terror, y sus movimientos causan turbulencia en las aguas. ¿Pero qué representa realmente este monstruo en el contexto bíblico? Para muchos estudiosos, el Leviatán simboliza el caos primigenio. Desde tiempos antiguos, las aguas profundas han sido vistas como un lugar de desorden, peligro y misterio. En la cosmovisión hebrea, el mar representaba el caos que existía antes de la creación. Dios, en el relato de Génesis, separa las aguas y establece el orden. El Leviatán, por lo tanto, puede ser interpretado como una personificación de ese caos que, aunque contenido, sigue siendo una amenaza latente. A lo largo de la Biblia, encontramos que Dios es quien tiene el poder sobre las fuerzas del caos. En Salmos capítulo 74 versículo 14, se nos dice: Tú aplastaste las cabezas de Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto. Aquí, la criatura es derrotada por el poder divino, reforzando la idea de que, aunque el caos exista, está siempre bajo el control de Dios. Sin embargo, no todos ven al Leviatán como una simple metáfora. Algunos piensan que podría estar basado en una criatura real que habitó en los mares en tiempos antiguos. Los descubrimientos de fósiles de grandes reptiles marinos como el Kronosaurus o el Mosasaurus han llevado a algunos a sugerir que el Leviatán podría haber sido una criatura como esas, un gigantesco depredador marino cuya leyenda se transmitió de generación en generación hasta tomar una forma mitológica en los textos bíblicos. Esta teoría, aunque especulativa, abre la posibilidad de que muchos de los relatos sobre monstruos en la Biblia estén basados, al menos en parte, en encuentros reales con animales extintos. Otra perspectiva fascinante es la que conecta al Leviatán con la mitología de las culturas vecinas a los hebreos. En la mitología cananea, por ejemplo, se habla de Lotán, un monstruo marino de varias cabezas que es derrotado por el dios Baal. Esta leyenda es notablemente similar a la imagen del Leviatán que aparece en la Biblia. Las similitudes entre ambos relatos sugieren que la figura del Leviatán pudo haber sido influenciada por las creencias y los mitos de los pueblos circundantes. Esto no es raro, ya que las culturas antiguas a menudo compartían símbolos y relatos, adaptándolos a sus propios sistemas de creencias. Pero, más allá de la naturaleza del Leviatán como una criatura física o un símbolo, lo que resulta verdaderamente intrigante es su rol en el desenlace final del mundo. En Isaías capítulo 27 versículo 1, se nos presenta una visión apocalíptica en la que Dios destruirá al Leviatán en los últimos días. Aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Aquí, el Leviatán es visto no solo como una criatura del caos, sino como un enemigo final que será derrotado en el día del juicio. Este pasaje sugiere que el Leviatán no es simplemente un ser del pasado, sino una entidad que desempeñará un papel crucial en el fin de los tiempos. La relación del Leviatán con otros monstruos marinos en la Biblia, como el Rahab, también es digna de mención. En algunos textos, Rahab es descrito como otra criatura marina que representa el caos y la resistencia al poder de Dios. Quebrantaste a Rahab como a herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Salmos capítulo 89 versículo 10. Esta conexión entre Rahab y el Leviatán refuerza la idea de que, para los antiguos hebreos, el mar y sus criaturas eran vistas como las fuerzas primordiales del desorden, que solo Dios podía controlar. A lo largo de toda la narrativa bíblica,
el Leviatán aparece como un recordatorio del poder abrumador de la naturaleza y el caos, pero también de la soberanía de Dios sobre todo lo creado. Representa el temor ancestral a lo que no podemos controlar ni comprender completamente, pero también la promesa de que, al final, el orden divino prevalecerá. Otro de los seres más enigmáticos y aterradores que aparece en la Biblia es el Behemoth, descrito en el libro de Job junto al Leviatán. Al igual que este último, el Behemoth ha sido objeto de especulación y debate a lo largo de los siglos, ya que su descripción sugiere una criatura colosal, imponente y casi invulnerable. En Job capítulo 40 versículos del 15 al 24, se nos presenta al Behemoth como una bestia que desafía toda comprensión, y aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre, Job capítulo 40 versículos 15 al 16. A diferencia del Leviatán, que habita en el mar, el Behemoth es una criatura terrestre. Su poder se manifiesta en su fuerza física, en sus enormes músculos y su capacidad para aplastar todo lo que encuentra a su paso. Mueve su cola como un cedro, los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro, Job capítulo 40 versículos del 17 al 18. Estas descripciones nos hacen imaginar una criatura similar a los animales más grandes que hayan pisado la tierra. Algunos han sugerido que el Behemoth podría ser una representación de un elefante o un hipopótamo debido a su tamaño y fuerza, aunque las comparaciones más fascinantes han apuntado a dinosaurios como el brontosaurio, dada la mención de una cola tan gruesa como un cedro. Sin embargo, más allá de intentar identificar al Behemoth con un animal real, su descripción sugiere que es una criatura que trasciende lo común. El Behemoth no solo es grande y poderoso, sino que también parece imbatible. En el relato de Job, se dice que ningún hombre puede atraparlo o vencerlo. Solamente su hacedor lo puede acercar, su espada nadie se atreve a blandirla contra él. Job capítulo 40 versículo 19. Este detalle subraya la naturaleza divina del Behemoth, una criatura que solo puede ser controlada o dominada por su creador. En este sentido, la bestia representa el poder de Dios manifestado en la creación, una fuerza de la naturaleza que es tan impresionante como inamovible. El contexto en el que se presenta al Behemoth es significativo. En el libro de Job, Dios menciona a esta criatura junto al Leviatán como un recordatorio del poder y la majestuosidad de la creación. En respuesta a las quejas de Job sobre su sufrimiento, Dios le muestra estos ejemplos de poder incontestable, preguntándole si él, un simple mortal, podría siquiera comprender o controlar tales fuerzas. El Behemoth, entonces, no es solo una bestia temible, sino también un símbolo de la pequeñez del ser humano frente a la grandeza de lo divino. Este es un tema recurrente en la Biblia, la creación como una manifestación del poder de Dios, algo que los seres humanos no pueden entender completamente ni dominar. Para algunos, el Behemoth es una personificación de la estabilidad y la fortaleza de la tierra. Al igual que el Leviatán, que representa el caos del mar, el Behemoth podría simbolizar las fuerzas inamovibles y estables de la tierra, los elementos más sólidos de la naturaleza. Esta dualidad de criaturas, una del agua y otra de la tierra, nos ofrece una visión más completa de cómo los antiguos hebreos concebían las fuerzas naturales. Mientras que el Leviatán encarna el caos indomable de los océanos, el Behemoth parece representar la solidez y la estabilidad que, aunque aparentemente inofensivas, también pueden ser imposibles de controlar. La pregunta de si el Behemoth es una criatura real o simplemente simbólica ha intrigado a muchos. Algunos estudiosos han argumentado que, al igual que el Leviatán, el Behemoth podría haber sido inspirado por animales que realmente existieron en la antigüedad, tal vez criaturas ahora extintas. Las referencias a criaturas de gran tamaño y fuerza son comunes en los mitos de muchas culturas. Ya sea un recuerdo lejano de la megafauna prehistórica o una proyección del miedo y la admiración que los seres humanos sienten hacia la naturaleza, el Behemoth representa la grandeza y el misterio de lo que nos rodea. En los textos apócrifos y en la tradición judía posterior, el Behemoth toma un papel aún más interesante en el futuro apocalíptico. En el libro de Enoc y en el segundo libro de Esdras, se menciona que tanto el Leviatán como el Behemoth desempeñarán un papel en los tiempos finales,
y que sus carnes serán consumidas en el banquete de los justos después de la destrucción de la tierra. Esta visión apocalíptica refuerza la idea de que estas criaturas no son meras leyendas o símbolos del pasado, sino que tienen un lugar en el futuro del mundo y en el cumplimiento del plan divino. Este detalle, la mención de que las criaturas como el Behemoth serán parte de un festín final, añade una capa de profundidad a su simbolismo. Más allá de ser simples bestias poderosas, el Behemoth y el Leviatán son parte del ciclo cósmico que culminará en el juicio final y la restauración del orden divino. Representan tanto la magnificencia de la creación como el control final que Dios tiene sobre todas las cosas, incluso sobre las fuerzas más imponentes y aterradoras. El Behemoth, con su inmensa fuerza y su naturaleza indomable, no es solo un monstruo o un animal de leyenda, sino una encarnación del poder que supera al ser humano. Nos invita a reflexionar sobre las fuerzas en la naturaleza que no podemos controlar, sobre lo pequeño que somos en comparación con la creación, y sobre cómo todo está, en última instancia, bajo el dominio de un poder divino incomprensible. A lo largo de la Biblia, hemos encontrado una diversidad de criaturas misteriosas que desafían tanto la imaginación como la comprensión. Desde el Leviatán, que ruge en las profundidades del mar, hasta el Behemoth, que pisa firme la tierra, y la aterradora bestia de múltiples cabezas del Apocalipsis, cada una de estas entidades ha dejado una marca profunda en la narrativa bíblica. Pero hay otro tipo de criaturas que, si bien no son monstruos en el sentido clásico, aportan una capa adicional de misterio y asombro: los ángeles y los seres celestiales. La imagen más común de los ángeles es la de seres hermosos y alados, mensajeros de Dios que traen paz y consuelo. Sin embargo, cuando miramos más de cerca las descripciones bíblicas de estas criaturas, encontramos algo mucho más fascinante, y en algunos casos, aterrador. En Ezequiel 1, por ejemplo, se nos presenta una visión sorprendente de unos seres celestiales conocidos como los querubines. Cada uno de ellos tenía 4 caras, y cada uno tenía 4 alas. Sus piernas eran rectas, y la planta de sus pies como la planta del pie de un becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Ezequiel capítulo 1 versículos del 6 al 7. Estos querubines no se parecen en nada a los ángeles típicos de la iconografía popular. Tienen 4 rostros, uno de hombre, uno de león, uno de buey y uno de águila. Sus cuerpos brillan como el bronce pulido, y debajo de sus alas, hay manos humanas. ¿Qué podemos hacer con una descripción tan surrealista? ¿Acaso estos querubines representan una realidad espiritual que nuestros sentidos no pueden comprender completamente? Estas criaturas parecen desafiar cualquier intento de racionalizarlas o encajarlas en nuestros conceptos terrenales. En la tradición bíblica, los querubines no son simplemente mensajeros, sino guardianes del trono de Dios y de los secretos más sagrados del cosmos. Su imagen se asocia a menudo con la protección y la santidad, como en el caso del Arca de la Alianza, que estaba flanqueada por 2 querubines con sus alas extendidas. Sin embargo, su apariencia puede sugerir que la cercanía a lo divino no solo es magnífica, sino también abrumadora, incluso aterradora. La mezcla de formas humanas y animales en los querubines evoca una sensación de lo otro, lo que no pertenece a este mundo y que, por lo tanto, no puede ser comprendido fácilmente por la mente humana. Otro ser celestial que rompe con la imagen tradicional de los ángeles es el serafín. En Isaías capítulo 6 versículos del 2 al 3, Isaías relata su visión de Dios sentado en un trono, rodeado por serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estos seres son descritos con múltiples alas, y su rol principal parece ser alabar la gloria de Dios sin cesar. Aunque no se describe en detalle su apariencia física, el simple hecho de que tengan tantas alas y estén cubiertos en una posición de reverencia extrema ante la presencia divina, sugiere que son tan majestuosos como insondables. El contacto con los ángeles en la Biblia no siempre es una experiencia pacífica o tranquilizadora. De hecho, en muchas ocasiones, la primera reacción de las personas que se encuentran con ellos es de temor.
Cuando el ángel del Señor se le aparece a los pastores para anunciar el nacimiento de Jesús, su primera respuesta es el miedo, y un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Lucas capítulo del 2 al 9. Este patrón se repite en muchos otros relatos bíblicos. Los ángeles aparecen rodeados de luz y poder, causando asombro y reverencia. ¿Podrían estos seres celestiales ser vistos como otro tipo de criaturas misteriosas, incomprensibles desde nuestra limitada perspectiva humana? Al igual que el Leviatán o el Behemoth, los ángeles y los seres celestiales parecen encarnar un poder y una presencia más allá de la comprensión humana. No se limitan a los roles de mensajeros y guardianes, sino que son parte integral del reino espiritual, una dimensión de existencia que, si bien está conectada con nuestro mundo, opera bajo leyes y formas completamente diferentes a las que conocemos. Las descripciones de estos seres sugieren que, al igual que las bestias y monstruos de la tierra y el mar, el reino celestial es un lugar lleno de criaturas que desafían nuestra lógica y nuestras expectativas. Tanto en la Biblia como en otros textos religiosos antiguos, estos seres son recordatorios de que el universo está lleno de misterios, fuerzas y seres que no podemos controlar ni entender completamente. Así, las criaturas misteriosas de la Biblia, ya sean bestias monstruosas como el Leviatán y el Behemoth o seres celestiales como los querubines y serafines, nos invitan a reflexionar sobre lo vasto y complejo que es el mundo que nos rodea. Enfrentarnos a estas criaturas nos lleva a cuestionar qué es lo que realmente sabemos sobre el universo y sobre las fuerzas que actúan en él, tanto visibles como invisibles. A través de estos relatos, la Biblia no solo nos presenta imágenes de terror y maravilla, sino que nos invita a contemplar lo divino, lo sagrado y lo misterioso. Nos recuerda que, en medio de todo, hay una fuerza que mantiene el control, una fuerza que, aunque a veces se manifiesta en formas incomprensibles o aterradoras, sigue siendo parte del plan mayor que rige el destino de toda la creación.